Ya estamos grabando. Ahí se ve la diapositiva del día de hoy. No voy a hacerle zoom porque hay algunos chicos que cuando hago presentación se le ve muy grande, digamos. ¿Se ve ahí, chicos, lo que estoy compartiendo? Ah, no estoy compartiendo. Ahora se Gracias ahí. ve. Perfecto, ahí alguien me avisó por mensaje privado, gracias. Ahora sí, 10. Bueno, hoy qué vamos a ver. La idea de hoy era en realidad ver arreglos vectores, métodos de ordenamiento y búsqueda. Pero yo voy a empezar por acá la teoría que le agregaron, que son los métodos, digamos, porque les dije anteriormente que a algunos chicos no les quedó bien claro lo que era un método porque no estaba en la teoría, entonces era como que tenían que reforzar ahí más de las otras comisiones, entonces, bueno, con los profesores acordamos agregar esta nueva teoría formalmente, que yo ya se las di, pero bueno, acá tienen más teoría formalmente para reforzar, digamos. Vamos a ver un repaso de esto, después vamos a hacer algunos ejercicios de esto y recién vamos a pasar al nuevo tema, ¿sí? Pues esta teoría yo paso la asistencia. Bien, continuemos. ¿Qué son los métodos en Java? Un método es un bloque de código que contiene una serie de instrucciones. Un programa hace que se ejecuten las instrucciones al llamar al método y específicamente los argumentos de método necesarios. Bien, un método también representa a una funcionalidad que podemos crear para resolver un determinado problema. Acá estamos viendo los posibles nombres de métodos, por ejemplo, calcular suma, calcular salario, ven que no tiene espacio, es todo seguido, era como los que estábamos haciendo la clase pasada, es primo, digamos, ¿ve? Acá, bueno, primo. Y bueno, estos serían los nombres de los métodos que tienen que ser fiel al objetivo del mismo, ¿ven? En calcular suma seguramente le paso los argumentos y me devuelve el resultado, digamos. Ahora vamos a ver qué es lo que yo digo cuando devuelve, digamos. ¿Qué es eso que devuelve? Haciendo una analogía, vamos a ver cómo crear el primer método haciendo analogía a preparar un bizcochuelo. Vamos a tomar un ejemplo de la vida real para entender el tema de los métodos. Primero, como entrada para hacer un bizcochuelo, el objetivo, digamos, es hacer un bizcochuelo. Entonces yo a mi método le voy a poner crear bizcochuelo. Eh, ¿Qué voy a tener qué voy a recibir o qué es necesario para que yo pueda empezar el proceso? Bueno, lo que necesitas es harina, azúcar y huevos. Y esto lo vamos a denominar que son los ingredientes, pero también va a ser una entrada, digamos. Entonces acá vemos en esta ilustración el proceso, que es cuando bueno, se prepara el bizcochuelo, el proceso, y la salida va a ser un bizcochuelo para compartir para la merienda, el desayuno, o lo que sea. Entonces, bueno, con esta analogía partimos de cómo sería un método, digamos, de la vida real. Ahora sí, avancemos. ¿Qué van a ser los parámetros? Los parámetros son los datos que necesita el método, ¿ven? Pues en este caso, harina, azúcar, huevo. Y estos métodos los vamos a utilizar para lograr la funcionalidad del método, digamos. O sea, sin esto yo no podría preparar el bizcochuelo, o sea, necesito estos ingredientes. También cantidad de ingredientes puede ser sí, cantidad de ingredientes puede ser la cantidad de parámetros. Claro, o sea, por ejemplo, cuántos huevos se necesita, Claro, cuánto de azúcar. Ahí serían, digamos, los parámetros, ¿verdad? sí, perfecto. Ven como en la suma yo necesitaría los sumandos. Puede ser uno o dos, puede ser una suma de muchos, entonces le pasaría muchos parámetros, algo así. Está perfecto. Continuemos. Un método puede tener cero, uno o n parámetros. Eso dependerá del problema a resolver. Bien, ahí ya tenemos que analizar si voy a necesitar parámetros o no. Vean, hay métodos que no tienen parámetros y o sea que el paréntesis está sin nada dentro, digamos, como los que estuvimos viendo, que eran métodos para mostrar más que nada.
Continuemos, cada parámetro tiene un tipo de dato. Bien, ven, en este caso la harina sería el tipo, podría ser el tipo de dato de la harina o del azúcar, bueno, alguna característica general de la harina podría ser el tipo de dato, ¿bien? Eso lo vamos a ver con un ejemplo ya de tipos de datos de Java. Bien, entonces acá tenemos la entrada, el proceso y la salida, que es el bizcochuelo. Perfecto. Continuemos. Ahora vamos a ver que tenemos dos tipos de métodos. Podemos diferenciar dos tipos de métodos en Java. Métodos que retornan un valor específico, el que yo le diga, el que yo elija, y métodos que no retornan un valor específico. ¿Ven? En el primer método, el que vimos hace rato, entrada, proceso y salida, se usa la palabra reservada return, que es lo que estuvimos viendo cuando hicimos métodos, y después tenemos el otro método que no devuelve nada y usamos la palabra void al principio. ¿Se acuerdan? Cuando voy a hacer el método usaba void, no devuelve nada, entonces no me decía error porque ya se sabe que no necesita la palabra reservada return. Bien. Y esto no es que no tenga una salida, digamos, la salida puede ser un mensajito, puede hacerse un proceso dentro del método, pero al final no hay un retorno, entonces decimos que no devuelve nada, pero sí se hace un proceso dentro, digamos, puede ser un proceso de entrada, de ingreso de datos, de lo que sea que tengamos en el proceso, ¿bien? Acá tenemos ejemplos de métodos. Bueno, el método principal no hay nada. Después tenemos, recuerdo, ¿no? Que en una clase yo tengo el método principal, abro y cierro llaves. Dentro de la misma clase, pero fuera del método main, es donde yo voy a crear el método. Bueno, acá ven que tengo public static double suma, tengo los argumentos, double A, double B, dos reales, van a venir por argumento, como la harina y los huevos. Acá voy a crear dentro del método, voy a crear una variable y voy a hacer la suma de A y B. Y acá vamos a ver qué retorna el resultado, return resultado. Resultado es de tipo double porque yo al principio le dije va a devolver, este método va a devolver un double porque lo puse ahí, digamos. Entonces si acá yo le quisiera devolver otro tipo de dato, me va a decir alto, hay un error ahí. Continuamos con los otros ejemplos que tenemos acá. Tenemos un ejemplo de un método que se llama intercambio, que tenemos como parámetros dos argumentos enteros. Entonces yo digo intercambio con dos argumentos, seguramente este método hace el intercambio de lo que tengo en A lo paso a B, lo que tengo en B lo paso en A, digamos. O sea, yo me doy cuenta por el nombre ya que tiene que tener sentido, digamos, lo que haga dentro. Y eso es lo que hace, se utiliza una variable auxiliar, guarda el valor de A le asigna el valor de B y a B le asigna el valor de auxiliar, que era lo que tenía en A, ¿ven? Para eso utiliza esta variable. Y después muestra, de alguna forma hace un proceso, muestra el valor de A y el valor de B después de hacer el intercambio, pero no retorna nada, porque yo le dije al inicio, este método no va a retornar nada, y le puse la palabra reservada void. Y después acá tenemos otro método más, no sé si no se ve, pero vamos a ver, vamos a agrandarlo. Capaz que más adecuado a la programación. Tenemos un método que se llama elegir, que me va a devolver un string, porque acá dice la palabra string, y va a recibir de argumento una opción. Bien, a ver qué hace este método. Bueno, declara una variable de tipo string que se llama medio de pago, y dice si opción, que es pasada por argumento, por parámetro, el argumento opción, es igual a 1, yo voy a asignarle a la variable que declaré, medio de pago, le voy a asignar mercado pago. ¿Ven? Si no, else, vuelvo a preguntar. O sea, si no es 1, va a venir por acá, va a volver a preguntar. Opción es igual a 2. Si esto es así, entonces a la variable que asigné al principio, que declaré al principio, voy a asignarle el texto voilà, el string voilà. Si no, o sea, si no es ni 1 ni 2, no queda otra que sea 3, digamos, porque esas son las tres opciones, o puede ser otro número, 3, 4, 5. El número que venga y que no sea ni 1 ni 2 va a venir por acá y va a poner medio de pago otro, se va a asignar a la variable medio de pago.
Entonces viene la opción por acá, se hacen estas preguntas y al final hace un return medio de pago. O sea que sí o sí medio de pago va a tener uno de estos tres valores, que es un texto, y va a devolver ese texto. Bien, ¿se entendió este método? Por ahí es un poco confuso, pero está bueno el ejemplo, digamos, que también devuelve un string. Ingresa una opción como número, como un entero, y nosotros tenemos que ver, a ver, si es opción 1, que sea esta opción, Mercado Pago. Si es opción 2, voilà. Si es otro número, cualquier otra opción, asignale a medio de pago otro, y devolver medio de pago, digamos. ¿Ahí se entendió, chicos? Los ejemplos. Sí, Sí, perfecto. profe, sí se entendió. Bien, Sí, sí se entendió. Sí, profe. de 10. Ahora sí, ¿cómo llamamos nosotros a los métodos? Los métodos que retornan un valor específico pueden ser guardados en variable del mismo tipo de dato que devuelve el método. Los métodos que no retornan un valor específico, que nos referimos a los métodos void, que dicen void, digamos, cuando vamos a crearlos, no pueden ser guardados en una variable. Entonces, acá nos está diciendo que todos los métodos que devuelven, por ejemplo, acá tengo suma, que devuelve un double, puede ser a su vez asignado, digamos. ¿Ven? Yo le asigno acá, tengo doble x, doble y, al método suma le paso x e y lo puedo asignar porque claramente x, suma de x e y me está devolviendo, digamos, al hacer return resultado, me está devolviendo un double. Entonces yo puedo asignarle a una variable de tipo double. ¿Ven? Entonces podemos asignar, pero solo con los que devuelven, digamos. Ahora, con los tipo void no vamos a poder hacer esta asignación porque void no retorna nada, digamos. Entonces, si queremos hacer esa prueba, nos va a salir error cuando queramos asignar a un método que no devuelve nada. Y bueno, acá después podemos hacer un mensaje que diga la suma es, y como ya sabemos que en ese tenemos lo que devolvió este método, solo mostramos ese y va a devolver la suma. ¿Bien? O si no, podríamos hacer un system.out.println y acá llamar directamente a suma, porque sé que suma devuelve algo, y si yo pongo dentro del system cualquier valor, lo va a mostrar, ¿o no? Eso ya para ahorrar líneas, para ahorrarnos líneas más que nada, capaz que nos ahorramos alguna variable, ¿ven? Nos ahorramos el S y podríamos poner suma, lo podríamos poner dentro del sistema. Bien, eso ya con la práctica van a ir adquiriendo todo eso, digamos, todo esas prácticas, eso, ¿cómo le puedo decir? Agilidad al programar, digamos. Bien, continuamos. Acá tenemos el método que dije hace rato, pero acá, bueno, una breve definición de la clasificación de los parámetros. Cuando nosotros hablamos de parámetros actuales, ¿bien? Nosotros habíamos dicho, bueno, esto lo que viene por acá es parámetros, pero nosotros podemos decir cuándo son parámetros actuales y cuándo son formales. A ver qué nos dice. Los parámetros actuales son las variables, acá falta una S, son las variables que son enviadas a los métodos. Por ejemplo, opción. Ven acá, cuando yo en el método main mando un valor a mi otro método, que en este caso es elegir, ahí yo voy a hablar de parámetros actuales, porque actualmente le estoy enviando un valor, ya damos por hecho que el método elegir está terminado, entonces yo le paso un parámetro. En ese ámbito vamos a hablar de parámetros actuales. Pero yo también tengo los parámetros formales, que esos son las declaradas en el método creado. Por ejemplo, yo estoy en mi método, ¿no? El método elegir. Entonces yo pongo acá, cuando le pongo int opción, le estoy declarando el tipo. Bueno, va a venir un argumento de tipo entero. Bien, ahí yo estoy hablando de que este parámetro va a ser formal, digamos, en ese ámbito. Siempre le decimos parámetros, pero bueno, acá se clasifica, depende de dónde yo esté parado y me refiero a los actuales o los formales. Y bueno, formales, acuérdense de que siempre tiene que ver con el tipo. Bueno, yo voy a decir, viene un entero, int, opción, como dice acá,
porque estoy declarando formalmente el tipo. En cambio, en el actual yo ya voy a utilizarlo, digamos. Voy a utilizar opción y basta con que coincide el tipo. ¿Ven? Opción es un entero. Y en la definición del método de elegir, yo puse que va a recibir un entero, digamos. Todo tiene que coincidir, si no, ya saben, Eclipse les va a tirar error. Hasta ahí se entendió la definición de parámetros actuales y formales, cuándo son actuales y cuándo hablamos de formales. Siempre van a ser parámetros, digamos, pero bueno, ahí para, digamos, nosotros caracterizar mejor a los parámetros, utilizamos esta clasificación. Y creo que esta es la última, es lo mismo, pero hay un cartel acá que dice los métodos void no se guardan en variables, que es lo que le decía hace rato, ¿ven? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. En este ejemplo, las variables que son enviadas a los métodos x y van a ser los parámetros actuales. Y después acá, int a e int b van a ser los parámetros formales. Entonces, los parámetros actuales son los que entran al método desde el main. Sí, esos son los parámetros actuales, porque acá cuando yo lo llamo, no estoy diciendo el tipo, solo le paso, digamos. Y acá es donde tiene que coincidir. A ver qué argumentos. Los argumentos que vinieron son enteros, sí. Ah, bueno, entonces se ejecuta el método. Entonces acá es como más son los parámetros formales porque estoy formalizando que van a ser enteros los que vienen. Y bueno, acá estoy creando el método, ya lo terminé, me voy a referir a estos parámetros como formales. ¿Ahí se entendió, chicos? Ya creo que voy a ir pasando la asistencia, el código, perdón. Perfecto, ahí se entendió, dice Rodrigo. Ahí pasé el código de asistencia. Perfecto, bien. De 10, bueno, ya que les di dimos una breve teoría de lo que es los métodos para reforzar lo que ustedes ya sabían, lo que yo le había comentado. Vamos a ver el práctico, la parte de métodos, funciones, porque después lo primero es todo vectores y matrices y todavía no vimos eso, entonces veamos unos ejercicios de acá que son muy parecidos a al práctico anterior que estuvimos haciendo la clase pasada, los ejercicios más complejos, y bueno, sé que hay personas que por ahí le costó mucho, pero es cuestión de practicar a prueba y error, digamos, cada ejercicio. Cuando uno más se equivoca es cuando más aprende, digamos, y en el mundo de la programación siempre nos van a dar errores los programas y siempre tenemos que estar ahí. Al resolverlos aprendemos más, digamos, al ver esos errores. Bien. Bueno, si pueden ir viendo el práctico, si alguno quiere proponer algún ejercicio que lo hagamos ahora, uno o dos, y arrancamos con la teoría de hoy. Yo estaba leyendo y, por ejemplo, el último ejercicio es lo mismo que el ejercicio que hicimos anteriormente de es o no primo, ¿se acuerdan? Entonces el 17 no lo vamos a hacer porque es lo mismo que estuvimos haciendo la clase pasada. El ejercicio 16 estaba viendo que es interesante, no sé por qué empecé de abajo para arriba. El que yo estaba viendo que está muy bueno es el ejercicio 15, no sé si les parece interesante, hacemos ese y después hacemos uno desde el 11 al 14, pero el 15 estaba muy bueno porque es respecto a las contraseñas y nombre de usuario. Perfecto, sí, para todos es nuevo este tema. Digamos, el mundo de la programación, si es el primer lenguaje que están viendo, les va a costar un montón. Les cuento un poquito. Yo cuando entré a la facultad nos dieron como fundamentos, digamos, el lenguaje C, digamos. Ahí tuvimos que aprender todos los fundamentos, todas las estructuras con el lenguaje C y recién vimos Java. Entonces Java nos costó menos, digamos, el que nos costó más fue C, pero C es un lenguaje estructurado y ahí pudimos ver cada estructura bien en detalle. Profesora, me tengo que retirar, tengo que llevar al hospital a mi hijo, después le doy la foto de mi atención. Perfecto, sí, vos mandás al ticket o me mandás a mí
la receta, comprobante o lo que sea de justificación, aunque si vos firmás la asistencia ahora, ya no haría falta que mandes eso. Y trata de ver después la clase grabada. Bien. ¿Les parece si hacemos el ejercicio 15? Eso estaba viendo yo que está bueno porque dice, es un login. Vamos a hacer una comparación del usuario, del nombre de usuario y la contraseña. Si les parece. O bueno, a ver, veamos el 11. Crear un método que reciba dos números reales. Este método debe devolver la multiplicación. Ese es parecido a la suma que estábamos viendo, que recibe dos argumentos, los multiplica y devuelve el resultado. Y después el 12 dice crear un método que reciba 4 notas de un estudiante. Este método debe devolver el promedio de todas esas notas y la nota para probar este método debe ser ingresada en el método main. Bueno, creo que estuvimos haciendo un método de promedio la clase pasada, ¿no? Solo que ahora nos está diciendo que ingresemos los datos por el método principal y obteniendo ya esos datos, que serían las notas, los pasemos por parámetro al método que vamos a crear, que solo va a sumar los promedios. Bien, hagamos el ejercicio 12. Lo vuelvo a leer. No, lo voy a copiar y lo voy a comentar en Eclipse. Bien. Bueno, vamos a hacer un método. Voy a ponerlo acá primero, voy a comentarlo. Hagamos el 12 y después el 15. El 15 estaba viendo yo que está muy bueno. Y después, bueno, si tenemos tiempo, vemos otro. A ver, ¿qué nos dice acá? Crear un método que reciba 4 notas de un estudiante. Este método debe devolver el promedio de todas esas notas. Las notas para probar este método deben ser ingresadas en el método main. Entonces acá nos dice ya cuántos parámetros voy a tener o no en mi método. Si alguien puede contestar eso, mientras yo voy escribiendo el método, public. Hay 4 parámetros. Bien. ¿Y qué nombre le podríamos poner a este método que tenga sentido, digamos? Promedio notas. Perfecto. Me va a devolver el promedio notas o no. Que devuelva el promedio notas. Ahí está. Static. Entonces el promedio va a ser un doble, ¿o no? Me va a devolver un doble. Promedio notas. Y va a tener 4 argumentos. Las notas pueden ser con decimales, ¿no? Entonces van a ser notas, o también pueden ser números enteros, pero vamos por los reales. Doble, nota 1, doble, nota 2, perdón, acá puse espacio, y acá, acuérdense, estos son los parámetros formales. Doble, nota 4. Ahí estamos, ya me está diciendo de entrada de error porque no encontró ni la palabra return. Acá María hace una pregunta. Eso, CSS no tiene nada que ver con Java. No, CSS es para frontend, digamos. No tiene nada que ver con este lenguaje que estamos viendo ahora y tampoco vamos a ver CSS ni HTML. Continuemos. Capaz más adelante creo que se vienen más lenguajes y incluyan esos en otro curso, digamos. Bien, acá me está diciendo lo único que tengo que hacer es calcular el promedio. Entonces yo tranquilamente podría hacer esto. Y de paso me ahorro las líneas. O ustedes lo pueden hacer en una sola variable. Yo acá voy a hacer la suma de todo y voy a hacer a la vez la división y calcular el promedio. Voy a hacer, a ver, nota 1, en una sola línea ya hice todo el ejercicio. Nota 2 más nota 3 más nota 4. Y esto lo voy a dividir por 4 y voy a devolver esto. Y me va a devolver el promedio, digamos. En una sola línea. Yo tranquilamente podría hacer double, suma y asigno todo esto. Suma. ¿Ven? Lo asigno. Después hago un promedio, prom igual a suma sobre 4, porque son 4 promedios,
4 notas, perdón, y retorno from. Va a ser lo mismo. Pero bueno, si quieren se ahorran las líneas y la hacen como yo hice al principio. Ahí se entendió, chicos. Ahora vamos a hacer la entrada de datos por el método main. ¿Se entendió ahí cómo hicimos el método promedio? ¿Por qué sería 4, profe? Porque son 4 notas. Entonces el promedio, vos sumás las 4 notas que vienen por parámetro y las dividís por 4. Claro, y se la dividí por 4. Ah, claro, ya, ya. Claro, si nosotros no sabríamos cuántos alumnos tenemos, cuántas notas, tendríamos que contar cada vez que se ingresa y dividir por ese contador, digamos. Pero bueno, acá nos está diciendo de entrada que son 4. Bien, ahora vamos a repasar un poco la entrada de datos, que ellos se acuerdan que tenía que usar la clase scanner. Import Java. ¿Se acuerdan de la clase scanner? ¿Estuvieron viendo eso? Punto scanner para probar el ingreso de datos. Bien, ¿se acuerdan que yo tenía que crear una variable tipo scanner? Scanner, entrada le ponía yo, otros le ponen teclado, porque nos va a servir para todas las entradas, digamos, para todo lo que se ingrese por teclado. Entonces yo le pongo entrada igual a new scanner. Y acá sí o sí tienen que ir estas palabras, que bueno, va a permitir que ingrese el dato system in. Bien, y ahora voy a declarar en dónde se va a guardar lo que yo ingrese. Bueno, vamos a hacer un double, nota 1, y acá yo quiero que se guarde lo que va a ingresar por teclado. Entonces, entrada, el método de la clase scanner es el que me va a permitir eso, el next double. Recuerden que para el ingreso de string yo utilizaba el next line. Y así para cada ingreso. Double. ¿Y ahí no podés hacer un ciclo for, profe? Sí, podemos hacer un ciclo for, perfecto. Para automatizarlo un poco más, digamos. Sí, sí, de 10. Yo esperaba que alguien lo diga. Vamos por el ciclo for. Desde 1 hasta 4, ¿no? Vamos a hacer el int y igual a 1 y menor igual que 4 y más. Y acá vamos a hacer vamos a crear una variable que va a ser acá estoy pensando porque tengo que crear 4 variables y tengo que guardar en 4 notas, en la variable notas. Acá necesitaría un vector para guardar, que es lo que vamos a ver hoy. ¿O cómo se te ocurre que podríamos hacer ahí, Marcelo? Si no, por ahí crear una variable que sea como un contador o algo así, y que vaya guardando, no sé, por ejemplo, qué sé yo, 1, que sea una variable, o algo así, se me ocurre. Claro, sí, eso es justamente el tema que vamos a ver hoy, vectores, porque podría ser acá el ingreso de datos, pero yo lo perdería cuando vuelva a pasar el for, porque Claro, ahí los perdí, y claro, yo necesito guardarlo para mandarlos por parámetro. Y eso, claro. claro, y este ingreso de datos justo me da hincapié al nuevo tema de hoy, que vamos a poder ingresar en un for y vamos a poder guardarlos en cada posición del vector, digamos. Esto nos va a servir para ver vectores, así que ahora vamos a hacer el ingreso de datos a pulso nomás. ¿Vectores vendrían a ser como listas? Sí, podemos decirle listo. Sí. Ok. Bien, entonces vamos a poner double nota 1 igual a entrada punto el método que nos permite el ingreso de double. Bien, y lo mismo para todos los otros, las otras notas. Yo voy a copiarlo y voy a cambiar el nombre. Nota 2, nota 3, nota 4. Bien, se ingresó ya en el método main los datos y lo único que haría ahora es llamar al método que yo ya creé, que se llama promedio notas. Y le tengo que pasar 4 parámetros que serían nota 1, nota 2,
nota 3 y nota 4. Ahí está, ya funciona, pero si ustedes esperan que nos tire un cartelito, no lo va a hacer porque en ningún lado lo está haciendo, entonces yo pondría acá que un cartelito, system.out, porque no hay ninguna llamada al system en ningún lado, digamos. Print ln, y acá pondría el promedio es. Y le paso, y le concateno prom. Creo que array es igual a vector. Sí, array es un vector. Sí. Pasa que ahí se confundieron cuando pusieron array y vector. Lo que vamos a ver también es array list, que es una estructura dinámica de vectores. Ya lo vamos a ver en breve. Bien. Acá no pusimos ningún cartel para que por lo menos nos diga ingrese nota 1, ¿no? Es importante porque acá ya de entrada me está pidiendo las notas, ¿ven? Yo le voy a poner 12, bueno, 12 no es. 12 sobre 100 es una nota, 13, 90, el promedio es, ¿ven? Pero no hay ningún cartel que me diga ingrese nota 1, así que yo lo voy a poner, ingrese nota 1. Y acuérdense que recién me va a permitir la entrada cuando yo invoque este método nextDouble, que ya viene predefinido, digamos, gracias a la clase scanner. Bien, entonces yo voy a poner ingrese nota 2, así que bien más bonito el ejercicio, digamos. Nota 3. Y acá voy a ponerle nota 4. Bien. Después de que ingreso las notas, se guardan en cada variable y llamo a promedio notas donde le paso cada nota, ¿ven? Entonces volvemos a probar. Y ahora lo voy a probar con decimales. Bien, acá dice ingrese nota 1. Bueno, alguien se sacó un 90. Después se sacaron un 95. Pongámosle un decimal. 93.2. Acá nos ingrese nota 3, vamos a ver por qué nos está dando error. A ver, nota 3. Qué raro. Double, todos son double, entonces sí me tendría... no, ya sé por qué me está tirando error, chicos, no se preocupen. Es porque yo utilicé el punto. En Java, cuando yo quiero hacer se representan con puntos los decimales, digamos, los números reales, pero en la entrada sí o sí me exige que sea con coma el decimal. Es la regla de Java, digamos. Ahora voy a hacerlo con coma, por ejemplo, un 12,12, ven, ya no me tira error. Pero si yo pongo 1, punto 1, sí me va a tirar error. O sea, si yo utilizo el punto, digamos, para representar un real, me va a decir que es error. Pero él va a mostrar los decimales con el punto, digamos. Bueno, acá voy a poner que alguien se sacó un 100, otra persona se sacó un 10,33 y un 75,6. El promedio es, ven cómo me muestra el promedio con puntos y después el ingreso de datos no me deja hacer con puntos. Bueno, ahí por las dudas le sale este error, ya saben por qué es. Chicos, ¿ahí se entendió cómo resolvimos el ejercicio 12 utilizando métodos? Profe, a mí se me salió la clase, puede explicar más o menos, o sea, no todo de nuevo, pero así resumido, por favor. ¿La Porque clase? justo se me salió la clase, sí. No la clase entera, lo último que estaba explicando recién, Se te salió. el último, No, último. bueno, justo Es yo que se me estaba... salió de volví a entrar. Bien. Justo yo estaba haciendo la prueba y tuve un error, capaz que vos no presenciaste esto, me saltó un error, digamos, y era porque yo estaba ingresando, o sea, yo ponía el punto, y Java tiene la regla de cuando vos ingresás un double, sería un número real, sí o sí tiene que ir el decimal separado con coma, por más que lo muestre con punto, digamos, una regla de Java. Por las dudas vos te salió este problema, es por eso, digamos. Es la entrada Bien. sí, solo la Y entrada de y lo otro, Java, no lo entendería así. Y lo otro, y todo no, es a prueba de error, digamos. Los enteros, cómo es Ezequiel? lo casi
lo penúltimo que estaba explicando, eso de las notas. No es el de ingresar, sino el otro. Es el de arribita, que System Out, esa cosa creo que era. El System acá cuando mostramos. Claro, porque si yo no llamo a este, nunca me va a mostrar la nota, digamos. Nunca me va a mostrar el cartelito del promedio. Hace la suma, calcula el promedio, pero yo nunca lo estoy mostrando, digamos. Obtengo el valor y si yo espero que me muestre algo, siempre voy a tener que llamar al system.out.println. Entonces yo antes de devolver, ya calculé el promedio, lo único que hago es mostrar el promedio, que también lo puedo mostrar acá, miren. Si yo hago esto, no muestro el cartelito acá, yo puedo hacer esto y me ahorro una línea de mi método, digamos. Yo puedo hacer el system.out. Acuérdense que el system recibe dentro de los paréntesis un dato. Y se acuerdan que promedio notas devuelve un dato de tipo double. Entonces yo tranquilamente puedo poner el system.out.println y dentro llamar al método. Entonces, ¿qué hace Java? Viene, encuentra la directiva esta para mostrar, entonces dice, bueno, ¿qué hay adentro? Adentro tengo un método, entonces resuelvo este método, obtengo el valor que devuelve este método, que me va a retornar el promedio, y una vez que tengo promedio, lo va a mostrar, digamos. Así que ven, yo ya me ahorré un system.out acá, y acá lo puse en el main y lo llamé adentro, digamos. Sí, toda la línea del programa. Si quieren le paso, le paso el método. Ustedes lo copian fuera del main, porque claro, ustedes tienen otro nombre en su clase, entonces por ahí puede chocar si le paso todo. Le paso primero, no, las clases ya están en YouTube todas, creo, la de esta comisión la subieron al último, pero sí están. Y menos la de hoy, que ya se sube en breve, digamos. Ahora los profes nos estamos encargando de subir las clases, así que nosotros las grabamos en nuestra computadora y después las subimos. Bien, ahí pasé el método y ahora esto, lo que voy a pasar ahora, va dentro al main. Bueno, ven, estaba explicando lo de cómo me ahorré la línea. Vamos a ejecutarlo. Claro, no hay problema ahí. En YouTube la podés ver, firmar la asistencia y después lo ves en YouTube. Vamos a ver que nos pide la nota. Bueno, yo voy a poner 12, 23, todo enteros. Y me sale, bueno, ya no me salió el cartelito que diga el promedio es, porque yo solo mostré lo que devolvía mi método, que era el promedio, ¿ven? Y abajo lo está devolviendo. Puse una nota extrema, se me trabó el botón 2 y puse ese número por eso. Pero bueno, ustedes acá tranquilamente pueden agregarle el promedio es y ya está, digamos. Chicos, ahí se entendió, pasamos a otro ejercicio. Y concatenación y ya está. Vamos a probar otra vez. Alguien se sacó un 10, un 90, 95, coma, acuérdense, coma, y 12, por ejemplo. Y ahí me tira el promedio. A ver qué dicen en el chat. Bueno, ¿alguna duda acerca de este ejercicio? Ya tenemos el ejercicio 12 resuelto. Las notas para probar este método debe ser ingresado por el mail, lo hicimos, llamamos al método, hicimos las dos opciones donde teníamos el cartel dentro del método o si no en el método main. Por cualquier consulta me van diciendo, chicos, yo propongo que hagamos el ejercicio 15, que está bueno porque vamos a comparar nombre de usuario y contraseña, que es bastante, digamos, con el tema de la programación en los programas, está bueno. Bien, listo. Entonces, ¿les parece si hacemos el ejercicio 15 o quieren proponer otro? Sí, el 15, bien. Leamos detenidamente el 15. ¿Sí, Ezequiel? El 15. Bien. Perfecto. Bien.
voy a poner el ejercicio acá. Este va a quedar abajo. Y voy a poner acá. Lo voy a comentar a la consigna. ¿Y qué nos dice? Crear un método que permita ingresar usuario y contraseña. Y para que el usuario y contraseña sean válidos, el usuario tiene que ser igual a Cris1234 y la contraseña igual a esta cadena. Si el logueo es exitoso, devolver true, si no false. El usuario y contraseña son ingresados en el main. Si es exitoso, mostrar logueo exitoso, si no, error logueo. Muy difícil ahí. Antes de empezar, Gabriel tiene una consulta. No sé si se podría hacer algo. Pasa que para justificar las asistencias te piden un certificado, digamos. No se puede justificar así, digamos. Entonces ya tenés la falta de la clase anterior, trata de no faltar, acuérdate que es el 60% de la asistencia para que te den los certificados, y ahí pasé la nueva, la clave del día de hoy, perdón, para que puedas poner asistencia hoy y no te pase lo mismo. Profe, ¿y dónde tengo que presentar yo el justificante de la falta? Porque yo también falté y estaba enfermo. Bien, Recién me me lo estoy podés pasar a mí o lo haces por gestión de ticket. Ahí lo haces más rápido. Si me lo pasas a mí, yo te tengo que buscar en el listado y poner presente, pero si le pasas a ellos, ellos están para eso, digamos, solo para consulta de tickets. bien. Ahí en esa plataforma te deja ingresar, te deja adjuntar archivos, todo. Ah, bien, bien. Sí, sí, ¿Y cuál sí. es el código para hoy, profe? El código para hoy, ahí lo pasé, RC60V. Bien, Gabriel, si vos participaste en clase, se queda en el chat guardado algún mensaje tuyo. Yo podría revisar el chat de la clase, les fue la clase el jueves, ¿no? Podría revisar si hay algún mensaje, pero decime si en serio escribiste algo y yo ya te podría poner presente. Creo que, ojalá que me deje poner de otro día, digamos. Bueno, lo vemos al final de la clase, dale. Ahora vamos a continuar con este ejercicio y ya pasamos a la teoría de hoy. A ver, tratemos de que a las 11 empecemos la teoría de hoy. Bueno, yo voy a comentar también esto, que es el ejercicio anterior, y después, bueno, voy a estar subiendo al Drive todo lo que estuvimos haciendo. Creo que es ahora. Ahí está. Bien, todo lo que esté comentado, ignórenlo. Vamos a empezar con un nuevo ejercicio. Vamos a hacer este método que dice, crear un método que le voy a pasar yo dos argumentos a ese método, el nombre de usuario y la contraseña. Este método lo que va a hacer es compararlo con, ya me dan un nombre de usuario y una contraseña. Esto podría ser fácilmente en otro caso, a ustedes le dan dos argumentos, usuario y contraseña, y ustedes esos argumentos podrían, ya cuando veamos base de datos, podrían ir a buscarlo a la base de datos, y si ese usuario y contraseña están en la base de datos y coinciden, digamos, que pueda pasar, por ejemplo, a la siguiente ventana o que pueda loguearse con éxito, digamos. Eso ya también cuando veamos base de datos. Ahora está como muy hardcodeado cuando yo digo que tenemos que igualarlo a esta contraseña y a esta cadena, perdón, a esta cadena que es la contraseña, y a Cris1234 que es el usuario. Bien, eso bueno, pero lo vamos a ver más adelante cuando veamos un poco de base de datos. Vamos a ver cómo se hace eso, digamos. Seguramente vamos a hacer un logueo. Comencemos, vamos a ponerle a nuestro método public static, y este método se va a llamar logueo. Como dice la consigna, me va a devolver un booleano, que si los dos argumentos que le paso coinciden con los que me da la consigna, que es Cris y la contraseña, me va a devolver un true, y si no, false, y también requiere que se escriba un mensajito, ¿no? Que se muestre un mensaje que diga error de logueo, o si no, logueo exitoso. Bien, entonces le vamos a poner a este método logueo, donde le voy a pasar dos strings.
string user o user y string password. Password. Hasta ahí, chicos, ¿vamos bien? Sí, profe. Bien, Sí, de profe. 10. Dos argumentos que vienen por parámetro. Ahora, ¿cómo hacemos las contraseñas? ¿Cómo hacemos la comparación? Ustedes dirán, bueno, yo hago un if, la estructura que estuvimos viendo, y pregunto, bueno, user, lo que viene por parámetro, ¿sos igual a Chris 1234 o no? Y los dos me tienen que dar verdadero. Password, tiene que ser igual a ver cómo era era esta cadena, típico que te pide mayúscula, minúscula. Bien, esta contraseña. Si pasa eso, return true, ¿no? Y si no pasa eso, es que se ingresó cualquier cosa, entonces yo digo, bueno, si no coincide, devolver un false. Return false. Hasta ahí todo bien, funciona, pero me estoy olvidando del mensaje que decía error, perdón, decía logueo exitoso, ¿no? Sí, profe, bien, logueo exitoso. Con logueo exitoso. Y si no, error logueo, ¿no? Si no coincidió lo que le pasé. Error logueo. Hasta ahí, chicos. Ay, no. Siempre antes del retorno tienen que poner. Ahí está, error logueo. Hasta ahí todo bien, ¿no? Entonces yo tendría que hacer el ingreso de datos aquí y llamar a mi método. Bien, hagamos el ingreso de datos. Bueno, ya habíamos hecho nosotros el ingreso de datos escáner entrada. Esto lo voy a descomentar porque esto me va a servir para todas las entradas. Esto lo voy a poner arriba porque me va a servir para todas las entradas. ¿A qué te referís? Concatenar sería cuando yo acá pongo un cartelito y con este operador le agrego algo, digamos. Eso sería concatenar. Claro, no sé, sí, podrían, no es una suma, sino que lo estamos utilizando al operador de otra forma, digamos. Sí, no hay problema, Tomás, continuemos. Vamos a hacer la entrada de datos de vuelta, vamos a hacer un string, vamos a ponerle user y vamos a ponerle entrada.nextLine que me va a permitir ingresar un string, ¿ven? Y vamos a poner string password, le voy a poner pass, entrada.nextLine. Bien, acá ya tengo ingresado y bueno, no le puse ningún mensaje, tendría que haberle puesto, acá voy a copiar esto, que es para no estar escribiendo, un mensaje que diga, bueno, ingrese nombre de usuario y acá, bueno, lo ingresa, acuérdense que siempre me va a permitir ingreso de datos cuando yo llame a este método, que bueno, está creado y en algún lugar, digamos, que no hace falta verlo, yo hago uso de ese método. Bien, y vamos a poner acá ingrese contraseña. Perfecto. Después de que ya tengo guardado en user y en pass el usuario y contraseña, llamo a mi método que se llamaba logueo, ¿no? Logueo. Y le paso user y le paso pass. A ver, hasta ahí todo bien, ¿ven? Ya lo reconoció, puso otro tipo de letra. Está todo bien, pero y ahora lo tendría que llamar y aparecer esto, ¿bien?
Vamos a probarlo, pero bueno, yo le voy a comentar algo que me estoy dando cuenta ahora que no va a funcionar, digamos. Y ya le voy a explicar por qué. Ingrese nombre de usuario. Vamos a poner uno erróneo. Y vamos a poner una contraseña errónea. Error logueo. Entonces ustedes dicen, ah, ya está, funciona mi programa, pero ahora vamos a probar con el verdadero, digamos, que es Chris1234, y vamos a probar con la contraseña, ¿bien? Si alguien ya se dio cuenta del error que estamos cometiendo, lo puede decir, si no lo vemos ahora, pero está bastante, digamos, no sé si lo podrán descubrir, digamos. Y acá me va a dar error logueo, pero ¿por qué? La variable, dicen algunos. Pero ¿qué pasó acá? ¿Ven? Por eso tienen que probar todos los casos de prueba. Error logueo, pero está bien, digamos. ¿Qué pasó acá? Si alguien se anima o porque es password no pasa. No, acordate que el nombre, yo puedo poner acá A y B, es lo mismo. Con que coincide el tipo, el dato pasa, digamos. No tiene nada que ver. ¿Te acordás que yo tenía suma A y B y después yo en el main lo llamaba de otra forma? Bien. Acá el error es que nosotros cometimos el grave error de hacer una comparación con tipos de datos que no son primitivos. Acuérdense que el string no es un tipo de dato primitivo. No es como comparar dos caracteres o dos números enteros. Entonces Java no puede decir, bueno, esto es lo mismo que esto porque es un tipo de dato complejo. El string, como lo vimos en las clases anteriores, es complejo. O la clase scanner ya es una clase compleja. ¿Por qué es compleja? Porque ya tiene métodos predefinidos por alguien más, digamos. ¿Ven? Como yo tengo una entrada que es de tipo scanner y yo al hacer entrada punto algo me aparecen un montón de métodos. Por ejemplo, ven, a ver, yo pongo entrada punto algo. Miren todos los métodos que me aparecen para que yo vaya y los use, digamos. Entonces, estamos queriendo nosotros comparar dos tipos de datos complejos. Entonces yo voy a tener que, no voy a poder hacer esa comparación. Entonces, estamos acá. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bien, yo les tengo una solución. El tipo string es un tipo de dato complejo, ¿no? Entonces, si yo hago user punto algo, de repente me salen todos los métodos pertenecientes a esa clase compleja. Y está listo para que yo lo use, digamos. Ah, bien. Entonces hay un método de la clase string que se llama equals. Entonces yo agarro y lo selecciono. Y acá me dice que este método recibe algo por argumento. Entonces yo le puedo poner lo que sea, por ejemplo, voy a poner algo, ¿y qué va a hacer? Al llamarse este método, lo que tiene por argumento lo va a comparar con lo que tiene en user, digamos. En user viene el nombre de usuario, entonces yo al ponerle acá hago la comparación. Entonces yo acá tendré que poner Chris 1234. Y ahora hago lo mismo, pero con password. Bueno, chicos, ahí me dicen si se entendió password. Ven que me sale todos los métodos. Utilizo el equal y tiene métodos infinitos que ustedes van a ir viendo a medida que se le vayan cruzando este tipo de ejercicios, digamos. Equal, y acá me dice, me pone por defecto la misma palabra. Probar a SGSXF3C numeral, ¿no? Claro, sí. Bien, chicos, ahí se entendió porque estuvimos, digamos, es algo nuevo para ustedes, esta comparación, no estamos acostumbrados, digamos. Pero esto ya es más avanzado y si ustedes lo pudieron entender, está re bien. Entonces ese método equal me permite utilizar variables string en las comparaciones. Este método equals es un método que ya te viene por defecto cuando vos utilizas string, que es un tipo de dato complejo. Entonces ya viene listo para que lo uses y por argumento le tenés que pasar qué vas a comparar con ese string. Entonces lo que vos le pases por ese argumento lo va a comparar con lo que él tiene, ¿ven? En user yo voy a tener lo que le voy a pasar. Y lo que le pongo acá lo va a comparar con ese user, digamos. Y lo mismo para password. Como password es string, yo hago punto equals
y le paso lo que yo quiero que se compare con password. O sea que siempre como nosotros tengamos string tenemos que utilizar esa función, digamos, como para poder terminar Claro, de comparar. claro, porque es un tipo de dato complejo, entonces yo hago uso de sus métodos, pero justamente no me va a dejar comparar así con el igual, porque es un tipo de dato complejo, digamos. Pero tiene muchísimos métodos que depende del problema, depende del contexto, vos vas a hacer uso de esos métodos. No es que te lo tienes que saber a todos los métodos, digamos. Dependiendo del problema vas y buscas, digamos. No sé si ahí era la pregunta. De Sí, sí, sí. Sí, 10. sí, eso. Probemos a ver. Esto tiene que andar. Ojalá que ande porque me están saliendo muchos errores. Em, Tiene que andar, chicos. A ver, vamos a poner Cris 1234 y la contraseña que era esa. Logueo exitoso. Ahí está. Ven que pasó por acá, cumplió estas dos, cumplió estas preguntas, si podemos decirlo así. Vino por acá y devuelve un true. Logueo exitoso. Perfecto. Y vamos a probar con uno que no sea exitoso. Ese te iba a decir. Que probemos con otro que no dé, ¿no? Sí. Alfa, no sé, 44. Bueno. Alfa 44 y contraseña la típica password, le ponen mucho a la contraseña. Error logueo, ¿ven? Ahí está. A ver, y le pongamos uno que sea Cris 1234, pero la contraseña esté mal. Y la contraseña sea 321. Error logueo. Está andando de 10 el programa. Sí, ahí paso lo que puso en el método main. Primero, a ver, voy a poner esta línea, la voy a poner acá. Ven que nosotros vamos a tener muchísimas clases que podemos aprovechar los métodos de esa clase que ya está creado, digamos. O sea, nosotros vamos y utilizamos, digamos. Ya no creamos nosotros. Después vamos a crear nosotros. La semana que viene ya vemos clases y objetos, así que ahí va a estar mejor, digamos. La Vamos a ver. prueba, ¿cuándo era? ¿Cómo? La prueba esa que iba a ver, ¿cuándo era? Después ¿Cuándo es? de, a ver, no, después del módulo 2 cuando veamos, terminemos el módulo 2 que también son 3 semanas. O sea, más o menos para fin de mayo, por ahí sería junio. Sí, a ver, 3 contá desde, sí, al principio de mayo sería el primer cuestionario, digamos, que tenés que aprobar para poder seguir. Y acá les paso el método, chicos, el método y el main. Ustedes si quieren copiar, copien el método primero y después copien lo que hay en el main. Porque si les copio yo todo, se va a copiar hasta la clase, el nombre de la clase, y ustedes ya tienen la clase creada, entonces le va a saltar error. Bueno, ¿hasta ahí se entendió cómo resolvimos el ejercicio, chicos? Sí, profe. De 10. De 10. Bien, está interesante este ejercicio. Bueno, veamos un poquito el resto de los ejercicios que es más de lo mismo, digamos. Acá tenemos el 16, crear un método que reciba una opción, que reciba la opción como parámetros, digamos. Si la opción es 1, devolver inicio. Si es 2, devolver dashboard. Si es 3, devolver home. Y si es 4, devolver panel. Bueno, esto sería una opción que viene por parámetro y hacer las comparaciones. Está fácil porque no vamos a utilizar el tipo de dato complejo, digamos. Vamos a comparar si la opción es igual a 1 y devuelve home. Y así. Bien. Bien, Matías. Cualquier cosa, preguntas. Sí, por ahí, bueno, yo ya pasé el ejercicio que resolvimos. Sí, sí, justamente está Jessica. Este es muy parecido al ejemplo de pago. En el ejemplo de pago le asignamos, pero en este, si es opción 1, devolvemos. Entonces iría un return. Solo eso, digamos. Si quieren lo hacemos, o si no ya pasamos al tema de hoy, vectores, pues ya son las 11. Pero bueno, lo pueden hacer ustedes, lo vemos la clase que viene. La idea es que la clase que viene ya cerremos, digamos.
Y después, bueno, el 17 es el de primo, el 15 lo hicimos, el 14 es muy sencillo porque es solo preguntar, digamos, si el número que viene por argumento es si es positivo, devuelve un cartel. Entonces, si es solo hacer if nada más. Y el 13 también es lo mismo, devolver 0 en caso de tal. Bueno, yo voy a pasar a vectores. Si alguien tiene alguna duda me dice y bueno, intenta hacer estos ejercicios y lo vemos en la clase que viene. El 16, ahí está bien la acotación de Jessica, que es parecidísimo al de Mercado Pago, Ualá y tipo de pago, digamos. Bien, y bueno, la idea es que hoy, después de ver vectores, hagamos por lo menos el 1, 2 y 3 de los ejercicios de vectores. Y uno de matriz, si hay tiempo. Y si no, bueno, hacemos todo esto la clase que viene. Y también vamos a ver métodos de ordenamiento y búsqueda. Bien, ¿les parece entonces que empecemos ahora con la teoría del día de hoy? Bueno, la teoría sería básicamente hasta métodos. Y la otra parte de la teoría la vamos a ver la semana que viene, que son métodos de ordenamiento. Profe, ¿puede pasar después ese PowerPoint por el chat? ¿Así lo descargo o lo sube el Drive directamente? No, este drive yo no lo modifiqué, digamos. Este está en la plataforma ya modificado, ya con todo lo que vimos hoy. Sí, Ah, perfecto, perfecto. Gracias. no de nada. Bien, empecemos entonces. ¿Qué es un array? Java proporciona una estructura de almacenamiento denominada array que permite almacenar muchos elementos de la misma clase e identificarlo con el mismo nombre. Al decir de la misma clase se refiere del mismo tipo. Acuérdense que clase ya es un tipo de dato complejo. Acá vamos a poner de la clase o tipo e identificarlo con el mismo nombre. ¿Ven? Por ejemplo, acá yo tengo el mismo tipo, los elementos son del mismo tipo, de tipo entero. Pueden ser o de tipo double también. Entonces este vector va a ser representado por una variable. Ven que yo puedo tener muchos datos en un solo vector. Y después, ¿cómo voy a identificar a cada elemento? Digamos, ¿cómo voy a encontrar? Bueno, ¿cómo voy a encontrar la posición? Con el índice. Ven, cada uno está en una posición. Siempre va a empezar de la posición 0 hasta la que nosotros le digamos. Entonces, desde la 0 hasta las 9 y empiezan los elementos 1, 2, 3 hasta el 10. ¿Bien? Tengo 10 elementos desde la posición 0 hasta la 9. Esas posiciones le vamos a llamar índice. Y bueno, lo que hay dentro del array van a ser elementos. Pero bueno, esto sería un array, le podemos asignar un nombre. Y ya vamos a ver ahora cómo declararlos en Java. La declaración de un array tiene la siguiente sintaxis. Vamos a poner tipo o clase. Acuérdense que clase es tipo de dato complejo, que estuvimos viendo un poquito. Ya vamos a ver más en profundidad clase. Bien, tipo o clase, abro, cierro corchete, identificador del array. O tipo o clase, identificador array. Básicamente sería, a ver si yo hago acá y comento esto que estuvimos viendo que es del TP. Básicamente me está diciendo que es lo mismo hacer, por ejemplo, un array de enteros, que yo haga int enteros, y que yo haga int enteros 2, porque ya está escrito. Es lo mismo, pueden declararlo de esta forma o de esta forma. Bien, continuemos. Bien, acá está el ejemplo que hice. Continuemos. Un array también se puede inicializar indicando la lista de valores que va a almacenar. ¿Ven? Ni bien yo lo declaro, ahí nomás puedo asignarle los valores. Esto se hace abriendo llaves y poniendo los valores dentro. ¿Bien?
Obviamente estoy poniendo string, entonces yo antes le tuve que decir que va a ser de tipo string, ¿bien? Por ejemplo, tenemos string, abro y cierro corchetes, días laborables. Abro llave y serían desde lunes a viernes, perfecto. Y también puedo hacer con los enteros, abro llave y le pongo ya todos los valores de entrada. Y acá nos dice esto, bueno, día laborable almacena 5 elementos. Acá elementos, lo voy a poner elementos, porque objeto todavía no vimos, pero ya van a ver, como bien dije la semana que viene. Bueno, elementos de tipo string con los nombres de los días laborables de la semana. El array de enteros almacena 11 números enteros con valores de 0 a 10. Bien, ya sabemos ya cómo ponerle elementos adentro. Bien, pero eso me va a dar hincapié a la siguiente diapo. ¿Cómo yo podría reservar, o sea, declarar un array, reservar la cantidad que quiero de lugares, pero no asignarle valor? Por ejemplo, yo voy a necesitar un array de 10 lugares, pero lo voy a utilizar después. ¿Cómo haría eso? Bien, eso sin asignarle, digamos, los valores. Eso se puede hacer con la siguiente sentencia, ¿bien? Le voy a poner int, abro y cierro corchetes, notas, y con la palabra reservada new voy a poner de vuelta el tipo, y acá dentro de los corchetes voy a ponerle la cantidad, digamos. Quiero reservar un corchete, quiero reservar un vector de 10 enteros, pero no quiero todavía asignarle el valor, pero quiero que se reserve la memoria. Voy a hacer esto. Bueno, int enteros 3 de la primera forma, y le voy a poner igual a new, de vuelta siguiendo la sintaxis, int, y acá le voy a poner, bueno, 10 elementos. Ahí ya se reservó, ¿bien? Ya se asignó memoria para ese vector. Está mal escrito el entero. Entero 3, bueno, entero 3 le pongo ahí. Netro dice ahí, profe. ¿Qué? Ah, mira. Gracias. ¿Entendió ahí, chicos, cómo hago yo para reservar memoria? Todavía no la asigné. Y justamente ahí abajo nos dice, bueno, para asignarle valores tenés que hacer notas de 0 y así ir por la posición. Entonces yo tendría que hacer, acá yo tendría que poner, bueno, acá le voy a poner vector porque no me gusta enteros. Voy a poner vector. Y acá me está diciendo que para asignarle valores yo tengo que hacer vector de 0, porque acuérdense que comienza con la posición 0, igual a 1, digamos. Vector de 1 y así hasta la posición 10. Y bueno, estos datos, esta entrada de datos lo podemos hacer con un for, ¿o no? Vamos a hacerlo con un for. Justo ahí, y vamos a guardar, sin que yo esté escribiendo todo, lo vamos a hacer con este for. Int i igual a 0, la posición, acuérdense, y menor que la posición justamente es 10, el valor máximo, digamos, el tamaño, y más. Perdón, acá no le puse el i, y acá vamos a hacer, bueno, vector de i va a ser igual, acá yo podría ingresar datos, ¿no? Podría ser, claro, a ver, comenté esto no lo tenía que comentar. Escáner entrada, y yo podría hacer acá un int auxiliar, o no, le voy a poner int a igual a entrada punto nextIn. Entonces se va a guardar en a, y a ese a yo lo voy a asignar a vector de i. Y así se va a ir moviendo y va a ir almacenando, ¿ven? Obviamente a va a cambiar de valor, porque va a entrar un nuevo valor y va a cambiar el valor de a. Pero yo en la siguiente línea le asigno a vector de i, que en la primera pasada voy a estar en la posición 0, en la segunda en la posición 1 y así. Y así voy ingresando valores al vector.
A ver, vamos a probar. Bueno, acá no le pusimos ningún cartelito, está esperando que yo le agregue valores, ¿ven? Le agrego 1, le agrego 2, le agrego 3, 4, 5, 6, 7. Le voy a agregar hasta el 9. Ah, bien, hasta el 10. ¿Por qué? Esperen. Me está dejando... Ah, no, ahí está, se cortó en el 10. Ya no me deja ingresar valores. Yo pensé que seguía, pero no. Si yo quiero poner algo, no me deja. Porque me permitió la entrada hasta el 10. Claro, fue desde el 0 hasta el 9, del 0 al 9, significa que pasó por el for 10 veces. Entonces por eso me dejó ingresar 10 datos. Bien, hasta ahí se entendió, chicos, o fue muy rápido, fue muy rápido. Vemos alguna línea. Profe, ese int a igual a entrada punto next int, eso no Sí, lo entendí bien, por qué lo puso ahí y por qué puso escáner entrada igual a new scan y bien. eso. Bueno, esto es justamente para la entrada de datos por teclado. Sí o sí yo voy a necesitar hacer uso de entrada. ¿Por qué? Porque entrada llama a este método para que me permita el ingreso por teclado. Este método no lo creamos nosotros, ya viene por defecto en la clase Scanner, entonces nosotros vamos y lo utilizamos. ¿Entendés? Entonces yo por eso puse, bueno, Scanner entrada porque voy a necesitar entrada de datos. Cuando voy al for, recién lo llamo, hago entrada.nextIn y ahí se va a habilitar para que yo escriba. Pero ¿dónde se va dónde se va a guardar lo que yo escriba por teclado? En A. Bien, se guarda en A lo que yo escribo por teclado y en la siguiente línea, cuando siga en la siguiente línea, en vector de I se va a guardar A y va a seguir el ciclo. Vos imagínate, esto es un ciclo, viene y va, ¿hasta dónde? Hasta esta condición. Y se va a ir incrementando de uno en uno. Entonces va a venir I vale 0 en vector de la posición 0, acá voy a tener, en la primera voy a tener 0, y se va a guardar lo que yo ingresé. Y en la segunda, y así vamos llenando de datos a ese vector. ¿Cómo se mostraría el array en pantalla una vez Bueno, hagamos cómo se muestra el dato. Nosotros ya sabemos que en vector tenemos 10 elementos, ¿no? Porque yo dije, bueno, cuando creé este vector, dije, bueno, el vector va a guardar 10 lugares. Entonces yo voy a poner 10 elementos. Entonces, en este for nosotros yo ya ingresé, ¿ven? Yo ya ingresé todo esto, son los valores que tiene mi vector. Ahora acá me están diciendo cómo lo mostramos. Bueno, lo mostramos con otro for que recorra int igual a 0. Lo mismo va a recorrer de i menor que 10 y más. Y vamos a hacer un system.out.println y vamos a mostrar vector de i. Entonces, cuando i valga 0, va a mostrar vector, lo que hay en el vector en la posición 0. Después va a continuar con la 1 y así. Y acá le vamos a concatenar, bien, un mensajito. Concatenar es unir elementos, ¿no? De tipo texto. Entonces vamos a decir, bueno, elemento en posición, y la posición, ¿dónde la tengo? ¿En qué variable la tengo? Si alguien... En i, Perfecto. En i. Le concateno i y le concateno, bueno, en espacio y dos puntitos. Y acá le voy a dar acá me falta otro más, ¿bien? El más siempre tengo que ponerlo en ambos lados si sigue la concatenación, digamos. Si quiero concatenar muchas cosas. Bien, entonces, elemento en posición, concateno i, va a mostrar i en ese momento, dos puntitos, y le concateno vector de i. Entonces, esto me tendría que mostrar lo que yo voy poniendo. Y acá, cuando yo ingrese, porque voy a hacer de vuelta el ingreso de datos, voy a ponerle ingrese elemento. Ingrese elemento en posición, y ahí le concateno lo que yo ya tengo, que es i. Y le voy a concatenar también le voy a concatenar
2 puntitos. Y acá me falta el más de vuelta. Bien, vamos a probar esto. Ingrese, ven el mensajito, ingrese elemento en la posición 0. ¿Ven? Porque el for arranca en 0. Bueno, el elemento va a tener 12. En la posición 1, 43. En la posición 2, 121. En la posición 3, y así voy poniéndole cualquier dato, 2, 3, mientras sean enteros, porque yo estoy trabajando con enteros. En la posición 7, 1, 2, 3, 4. En 122. En la posición 9, la última posición, acuérdense, 77. Y ahora me muestra, a ver, vamos a hacerlo más grande. Ahí está todo lo que yo ingresé y después hace el otro recorrido para mostrar. Elemento en posición 0, 12, elemento en posición 1, 43 y todo acorde a lo que yo fui ingresando. ¿Sí? Hasta que yo pase la contraseña, ¿se entendió, chicos? Sí, Perfecto. Lo pueden ir probando, ahí le paso yo para que prueben. Acuérdense de probar esto dentro del método main. Si no le funciona es porque no importaron la clase scanner para el ingreso de datos. Bien, no voy a necesitar ningún método acá. Si no es un número entero sale error, sí. Sí, seguramente porque no hay no están coincidiendo lo que vos declaraste, digamos. Bueno, prueben esto en el método main. ¿Dónde se pone la asistencia? En el Moodle. Anda al Moodle, que te va a salir la comisión y ahí te va a pedir la contraseña. Bien, chicos, ¿entendió hasta ahí? Podemos continuar con la teoría. Ya hicimos un ingreso de datos y una muestra de datos de enteros, de un vector de enteros. Nos quedamos acá, ¿no? Asignamos los valores, definimos el tamaño de nuestro vector, nombre del vector, tipo de datos de los elementos del vector. Vamos a ver, a modo de curiosidad, qué pasa si yo ingreso double. Ingreso elemento de la posición 0. Yo declaré un vector de enteros, pero si yo le pongo, por ejemplo, 12,3, que es un double, ya Java me va a decir error. Para el que tenía dudas de esto, ahí ven que Java no me deja continuar, digamos. Bien, ¿se entendió hasta ahí, chicos? ¿Continuamos con la teoría? sí. Perfecto. Bien, ahora vamos a ver esto que hay algunos ejercicios del práctico que vamos a hacer con este tema, pero más lo vamos a utilizar más en el próximo módulo, pero está bueno, digamos, o sea, es bastante sencillo utilizarlo, pero bueno, la idea es que lo utilicen y después ya lo vamos a ver mucho mejor en profundidad, como siempre digo, en el módulo 2, porque ArrayList es un tipo de dato complejo, ¿ven? Entonces, como nosotros estamos en los primeros pasos, por ahí ver un tipo de dato complejo y ver todos los métodos que tiene, por ahí se les va a complicar, digamos. Entonces voy a dar un poco de la teoría, van a ver algunos ejercicios con esto, pero no se asusten, lo vamos a ver mejor la semana que viene. Arranquemos entonces. ¿Qué es un array list? Un array list es un array redimensionable. Puede almacenar un número indefinido de elementos. La declaración de un array list tiene la siguiente sintaxis. Con la palabra reservada array list y entre estos piquitos vamos a poner el tipo o la clase y el identificador que es el nombre. Por ejemplo, acá tenemos un array list de palabra de tipo string. Array list, string, palabras, y sí o sí tengo que usar la palabra reservada new. Ven que la palabra reservada new se utiliza para la mayoría para todos, digamos, los tipos de datos complejos. Entonces pongo new array list y pongo string nuevamente. ¿Alguien quiere decir algo? Bien, las ventajas del array list.
Como ustedes pueden ver, anteriormente nosotros sí o sí tuvimos que definir el tamaño del vector. Lo bueno del ArrayList es que puedo agregar elementos sin decirle el tamaño de mi vector. O sea, es de manera dinámica. Yo puedo agregar elementos al vector y nunca va a tener un límite. Bien, eso está genial, digamos, es una herramienta muy útil. Vean, ArrayList siempre es con mayúscula, no sé si eso era la pregunta, pero esa es la ventaja del array. Otra cosa que yo no les dije es que de este vector que creamos hace rato, nosotros jamás vamos a poder modificar el tamaño. Por ejemplo, nosotros declaramos un vector de 30 con 30 posiciones para poner 31 elementos, digamos, a ver, la posición 0 a la 30 va a tener 31 elementos. Entonces, digamos que nosotros tenemos un vector para poner 31 elementos. Si nosotros en el transcurso de nuestro programa nos damos cuenta que no vamos a necesitar más de 10 lugares, nosotros podemos decir, bueno, puedo cortar este vector o modificar el tamaño, pero Java no te lo va a permitir, digamos, ya tenés reservado ese espacio de memoria y por ahí entonces no es un uso eficiente, digamos, de los recursos, porque reservaste más memoria y no la utilizaste toda, digamos. Entonces, para eso existe el ArrayList. Si uno no sabe cuánta memoria va a reservar, para eso justamente nos sirve el ArrayList. Bien, entonces, el ArrayList no es nada más que una clase compleja para manejarnos con array redimensionable, ¿bien? Y esta clase, como les dije yo, las clases complejas ya vienen con métodos predefinidos y acá tenemos una lista bastante interesante con métodos. Vamos a ver, si yo pongo ArrayList.add y le mando un valor, digamos, entre paréntesis, va a añadir ese valor al final de la lista. Así de fácil. Nosotros creamos un array y ponemos add.add y un valor y lo va a, siempre y cuando sea del tipo, ¿no? Bien, para modo de práctica vamos a ir haciendo, vamos a ir practicando con ArrayList. A ver, qué tal nos va. Bien. Como lo del array normal ya se entendió, vamos con ArrayList. ¿Qué nos dice la sintaxis? ¿Cómo es la declaración del ArrayList? Yo tengo que poner ArrayList, era piquito, el tipo, voy a hacer uno de string, que se llame nombre, nombres. Voy a poner igual a new, creo que era así, string, siguiendo la sintaxis, ¿no? La regla de ArrayList. Bien, acá no me está dejando, creo que es porque tengo que importar la librería como escáner. Tengo que hacerlo. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Vamos a ver. A ver. Import ArrayList. Sí lo importé. A ver. Crear la clase en el array. A ver, vamos a ver por qué no me está dejando. Esperen, ya les voy a ir comentando qué dice acá. A ver, voy a ir a ver, revisar de vuelta la sintaxis. New ArrayList. Ah, creo que es por eso. Me faltó ArrayList acá. Ahora sí. Bien, ahora voy a probar algo acá, a ver. Y por eso era. Lo estaba poniendo a la L con minúscula. Bien. Ay, ahí está. Gracias, Matías. Sí. No leí el chat y tuve que improvisar. Bien.
Acá estamos declarando un array list. Tengo un array list vacío. Entonces me está diciendo que yo con esta opción voy a nombres y puedo hacer add. Y tan solo ven que yo ni siquiera hago, como hice anteriormente, hice un for, hice una entrada. Bueno, con add yo puedo ponerle, por ejemplo, si es un vector de nombres, ven, va a añadir al vector creado que se llama nombres, va a añadir el nombre que yo le diga a María. Bueno, ahí sí tendría que ingresar el nombre por teclado. Pero bueno, ahí recorre el final si tengo un vector vacío, lo añade en la primera posición. Si tengo un vector con muchos datos, va hasta el final y lo pone al final, digamos. Pero ya estas son... ven, no me está mostrando nada porque no puse para mostrar nada. Acá vamos a ver un método que se puede mostrar, digamos, un array list. Continuamos con la teoría y después vemos las dudas acerca de array list, que es un tema bastante complejo. Bien, estamos viendo nosotros los métodos. Ya probamos el método de agregar valor. Añade un valor al final de la lista. Después el add, pero con dos argumentos, inserta ese valor en la posición index. O sea que le paso la posición y el valor y lo añade, pero antes hace un corrimiento. ¿Ven? El clear remueve todos los elementos de la lista. Está buenísimo, todos estos métodos son muy útiles y ya están creados, digamos, para utilizarlos. GetIndex retorna el valor de la lista en el índice dado. Entonces nosotros hacemos nombres.getIndex y le damos el índice y te va a devolver el valor que hay en esa posición. El remove, y le paso index, remueve el valor en el índice dado y hace un corrimiento del resto de los valores hacia la izquierda. Bien, sigamos. Pero el remove, si le paso yo un valor, lo va a buscar y va a remover el valor de la lista. Está buenísimo porque hace ya la búsqueda. Y después el set, bueno, le paso el index y el valor, y reemplaza el valor en el índice dado por el valor que se pasa por parámetro. ¿Ven? Estos ya son todos métodos predefinidos con las siguientes reglas que tenemos que seguir. Si nosotros hacemos size sin pasarle ningún parámetro, retorna el número de elementos en la lista. Por ejemplo, a ver, ya que estamos, nosotros hacemos miren esto. Yo le agregué ya a este vector de nombres, ya le agregué María. Entonces yo voy a hacer, pero quiero ver cuántos elementos tiene mi vector, que nos tiene que dar 1. Entonces yo hago nombres.size. Hago uso de este método y me tendría que devolver el número que hay y lo tendría que mostrar, digamos. Y vamos a darle 1. ¿Ven? ¿Ven ahí? Bueno, acá yo le podría agregar un cartel que diga cantidad de nombres en el vector. Ven que es muy dinámico, digamos, no tengo que reservar memoria, no tengo que hacer nada, solo tengo que crear mi vector y usarlo, ¿bien? Vamos a poner nombres y vamos a añadir otro. Se pone null por defecto, pero yo le puedo poner otra cosa. Voy a poner Joaquín. Y ya tengo 2 elementos en el vector, entonces cuando yo vaya a mostrar la cantidad de nombres en el vector, me tiene que mostrar 2. Cantidad de nombres en el vector, 2. ¿Lo ven, chicos? ¿Se entendió hasta ahí que podemos nosotros utilizar todos esos métodos que hay? Es más, probemos la eliminación, a ver, nombres, vamos probando cada función, ¿les parece? De 10. Esto, chicos, si les parece, pueden irlo probando ya en el Eclipse, prueben todas las funciones que son bastante interesantes. Este está bueno, el toString, que justamente era el que seguía. ¿Qué hace este valor? Me va a retornar un string representativo de la lista. Bien, lo probemos, a ver. Lo vamos a poner acá, lo vamos a llamar acá. Como me devuelve algo, entonces lo puedo poner en el system. Nombres.toString. A ver, vamos a probar este método.
Está muy bueno, ¿bien? Ya conocen una estructura para almacenar los datos que ustedes quieran. Hay un error acá, esperen, a ver. ¿Qué error? System, a ver. Ah, bien. ¿Por qué? Ahí está. Continuemos, a ver. Cantidad de nombres. Miren, acá ya me sale el vector representado. Y con los otros vectores yo tendría que crear esos métodos, digamos. Pero acá ya están creados, yo voy y los utilizo. ¿Se entendió, chicos, hasta ahí? Vamos a seguir probando. Vamos a seguir viendo bien. Acá tengo otra vez el equals, que va a pedirme que por parámetro le pase otra lista y va a retornar verdadero si esta lista que le pasé y la que yo tengo tiene los mismos elementos, digamos. Buenísimo. Buenísimo, chicos. Continuemos. Después tenemos el index of y el valor. Dice, retorna el primer índice que coincide con el valor pasado por parámetro, -1 si no lo encuentra. Retorna el primer índice que coincide con el valor pasado por parámetro. Ah, bien. Nosotros le pasamos un valor y nos va a devolver -1 si no lo encuentra. Y si lo encuentra, nos va a devolver la posición donde está ese elemento encontrado. Ahí está. Así es. Si quiero saber los nombres en vez de la cantidad, ahora se responde. Está bien. Perfecto. Profe, ¿puede probar el sublist? Sí, ahora lo vemos y lo probamos. A ver qué hace el sublist. Bien. El sublist retorna la subposición de la lista entre los índices desde y hasta. Bien. Entonces yo voy a crear un vector grande, le voy a pasar las posiciones desde dónde hasta dónde y lo tiene que mostrar. A ver, vamos a ver. Entonces yo voy a añadir más nombres a mi vector de nombres y voy a poner acá Jessica, que creo que es la que me preguntó, no sé. Nombres.add. Más. Bien, tengo un vector con 4 elementos, un array list. Y vamos a probar, bien, acá dejamos esta línea para que muestre el mensajito. Y vamos a probar el método sublist, que es nombres.sublist. Sublist. Y le paso acá, le tengo que pasar la posición desde la 0. Yo quiero que me muestre desde María hasta Jessica. Entonces desde la 0 hasta la 2, porque tengo 3 posiciones ahí. 0, 1 y 2 son 3 posiciones. Entonces mostraría María, Joaquín y Jessica. Tomás no lo mostraría. Pero no sé si lo muestra, no sé si lo devuelve o también lo muestra, porque si lo devuelve le tengo que llamar al sistema. A ver, vamos a ver. No lo devuelve, entonces lo tengo que poner sí o sí en un sistema. Claro, devuelve una sublista. Out.println y vamos a poner acá en nombre, se me borró todo. Y vamos a poner acá. Entonces todos están de acuerdo que me tendría que mostrar desde Jessica, desde María hasta Jessica, ¿no? A ver. Me está mostrando desde María hasta Joaquín. Ah, claro. Desde el 0 hasta el 2, digamos, no llega al 2, porque desde hasta, no sé si se entiende ahí. No lo toma justamente al 2. Si yo quiero que lo tome al 2, tengo que poner 3. Es como que es el límite. Es como que es cerrado, digamos, el parámetro. No el parámetro, sino que estoy pensando en matemática, cuando nosotros tenemos un intervalo cerrado, nunca va a llegar hasta el último, digamos, donde cierra ese número, ¿ven? Entonces yo le paso desde el 0, sí toma el 0, pero hasta el 3 no toma la posición 3, digamos. Hasta la 3, entonces no toma. No toma corchetes. ¿Cómo sería que no toma corchetes?
Ahora mira, si yo le pongo 3, recién me va a mostrar a Jessica. Ahí está, ¿ven? Como que hasta 3. Desde la posición 0, 1, 2, hasta la 3. Pero no lo toma, digamos, al 3. ¿Se entendió hasta ahí? Y sí o sí lo tuve que poner en un system, porque este método me devuelve una sublista. Pero si yo no lo estoy mostrando, digamos, tengo que hacer sí o sí la llamada al system. De 10. Y si pone 1 y 3, me mostraría la posición 1 y 2, que sería Joaquín y Jessica. Ahí está. Y así ya sabemos cómo crear un array list y poner muchas cosas, digamos. Probemos la opción de eliminar. A ver, vamos a eliminar y después mostrar. Creo que en el ejercicio 3 vamos a ver en el TP. El ejercicio 3 dice crear un vector de 10 números reales con valores solicitados al usuario. Y por otro lado, solicitar una posición entre 0 y 1. Eliminar el elemento situado en esa posición sin dejar un hueco. Y eso hacemos con el remove, digamos, ¿ven? Por ejemplo, yo quiero eliminar en la posición 0 María, yo hago nombres, yo puse nombres punto, era remove, ¿no? Y le tengo que pasar el índice, que es 0. Y acá voy a volver a mostrar el vector. ¿Alguien quiere decir algo? Ahí escuché que prendieron el micrófono. Sí, Nico. Perfecto, ya vamos a ir a eso. No, profe, sin querer lo había aprendido. Ah, bien. Ahora vamos a ver eso. Bien. Cantidad de nombres del vector. Después hago nombres.remove de 0, elimina María y después vuelve a mostrar el vector acá. Y ya me muestra el vector sin María, digamos, que estaba en la posición 0. Bien, acá en el chat me están preguntando cómo hago yo para ingresar los datos, digamos, porque acá yo estoy todo hardcodeando, digamos, o sea, yo manipulando eso, no pidiendo por consola. Bueno, pedimos el dato como ya lo sabemos hacer con Scanner, y después ese dato lo pasamos acá y lo podemos hacer con un for y pedir también la cantidad de elementos que podemos poner. Por ejemplo, nosotros habíamos hecho pero que era con los otros vectores, digamos. Pero bueno, eso lo vamos a hacer. A ver, vamos a ver. Creo que, a ver, vamos a ver. Sí, mira, en el remove, si yo le paso un valor, lo va a buscar y remueve el valor de la lista. Entonces, cuando yo llame remove y Java se dé cuenta que le pasé en vez de una posición, va a ver el valor si está dentro. Probemos. Está bastante interesante probar esto. Sí, ahora lo paso. Acuérdense de que va el import java.arraylist arriba, ¿no? Antes de la clase. Vayan probando, chicos. Pongan esto antes y vamos acá. Acá. Esto habíamos hecho dentro del main. Prueben. Y ahora vamos a ver acá que me están diciendo, a ver si lo busca, digamos. En vez de nosotros borrar María, acá voy a eliminar esto, en vez de borrar María, que busque a María, digamos, o que busque a Tomás, por ejemplo. Acá lo busca, lo encuentra, lo elimina y después vamos a hacer que nos muestre con eso ya eliminado, que es lo que nos pide el ejercicio 3. No, el ejercicio 3 nos dice que dado un índice, digamos, solo le pasamos el índice. Bien, vamos a hacer el ejercicio 3 que está bastante bueno. A ver. Ahí está. ¿Ven? Cantidad de nombres en el vector. Bueno, acá tenemos el vector original, María, Joaquín, Jessica, Tomás. Y después de hacerle en la línea 22, pasarle el valor Tomás, lo que hizo fue buscar en el vector y eliminarlo. Y después mostramos. Mostramos con este método toString.
y ya no está la posición donde estaba Tomás, significa que lo encontró y lo eliminó. A ver, pongamos algo que no lo encuentre, por ejemplo, Tomás 2 no lo va a encontrar y el vector va a seguir igual. ¿Ven? ¿Ven? Esta herramienta es muy buena y muy potente. Chicos, ¿hasta ahí alguna duda? Si no, hacemos el ejercicio 3 y ya ahí cerramos la clase y bueno, la clase que viene vemos más ejercicios. ¿Les parece? ¿Tienen alguna duda acerca de esto? Es nada más declarar el array list e ir probando cada función, cada método que ya viene, digamos. Y bueno, nos va a ser útil para los ejercicios del práctico. Por ejemplo, con el otro vector no podíamos eliminar una posición porque no podíamos modificar el tamaño. En cambio, con ArrayList sí. Bien. De 10, entonces, para cerrar la clase, hagamos el ejercicio 3. ¿Les parece? Yo voy a hacer, porque esto está muy desordenado, yo voy a hacer una nueva clase en TP3 que se llame, bueno, ejercicio 3. Ejercicio 3. Así lo dejo bien limpio y se los paso o los subo. ¿Sí? ¿Cómo pones en vectores y array en métodos? Los métodos, cuando vos declarás un array list, pones el nombre y pones punto y ya te salen todos los métodos por defecto que hay. Hay más métodos de los que les di hoy en clase, ¿no? Hay muchísimos. Pero bueno, eso creo que son los más importantes, digamos, y las herramientas para resolver el práctico. Bien, a ver si en 10 minutos logramos hacer el ejercicio 3, que dice, crear un vector de 10 números reales con valores solicitados al usuario. Por otro lado, solicitar una posición entre 0 y 9 y eliminar el elemento situado en esa posición sin dejar hueco. Visualizar el vector resultante. Bien, acá el ejercicio 1, si bien quiero como ejemplo, dice realizar dos métodos, uno para el ingreso y otro para la salida de datos. Bueno, para el ejercicio 3 no lo pusieron, pero es lo mismo. Vamos a hacer un método que nos permita el ingreso de datos y otro método que le vamos a pasar el vector y la posición y que lo elimine. Y a la vez que lo muestre. Así más ordenado, digamos. Un método para una cosa y un método para otra. De 10. Entonces comencemos con el método de ingreso de datos. Va a ser un public static void ingreso de datos. Ingreso de datos. Bien. No le voy a pasar nada porque toda la entrada va a ser por acá. Entonces yo le voy a agregar, podríamos hacer un while y preguntar si preguntamos hasta dónde o pedimos la cantidad del vector, digamos, y hacemos con un for. Podría ser de las dos formas. Vamos a hacer con un for porque ya queda poco tiempo, pero antes vamos a hacer la pregunta, ¿no? Voy a importar estas dos clases que las voy a utilizar. Y vamos a hacer acá, ¿se acuerdan que yo siempre utilizaba un escáner que se llamaba entrada, que era igual a new scanner, que me servía para todo el ingreso, yo lo utilizaba para todo. New scanner. Creo que sí hay recuperatorio del examen, pero el examen va a ser por la plataforma, así que si vos vas al día haciendo los TPs, te va a ir bien, digamos. Bien. Acá es systemin, ¿no? Entonces yo voy a decir, bueno, un cartel ingreso no, cierto que el ejercicio 3 dice crear un vector de 10 números reales. Yo estaba por pedir eso, digamos, cuántos números, pero como acá nos dice 10, voy a hacer un for desde el 1 al 10.
Perdón. Perfecto, mejor así no nos demoramos. Int igual a 0 y menor a 10 y más. Y vamos a hacer la entrada, ¿bien? Voy a crear un... Son enteros, ¿no? A ver. 10 no son doubles. Double num igual a entrada punto next double. Entrada. Qué raro, pensé que me dejaba de utilizar el que declaré acá, digamos. Tengo que declararlo dentro del método. Así que me dejaba usarlo en el main, digamos. Bueno, continuemos. Acá voy a tener lo que ingrese por teclado y solo voy a hacer, y bueno, también acá afuera voy a crear el array list, ¿no? Que la sintaxis para crear el array list era la palabra reservada array list, el tipo que va a ser double, el nombre que se va a llamar vector igual a new array list, array list de double y ahí creo que está bien. ¿Cuándo es el examen? Dentro de 4 semanas, el mes que viene, a principio de mes. Bien, algo que no lo dije, que es que la array list se va a manejar con tipos de datos no primitivos. ¿Ven? Por eso array list podíamos poner en string. Entonces me está pidiendo tipos de datos complejos. ¿Ven? Ya no va a aceptar los primitivos porque es una estructura grande que se maneja con cosas grandes, digamos. Entonces hay una estructura que representa a los tipos de datos primitivos y comienza la primera letra con mayúscula porque es un tipo de dato complejo y se va a llamar integer. Y ahora no me va a salir error. Sí, eso es otra condición de utilizar ArrayList. ¿Ven? Va a ser como el double, pero bueno, es integer. A ver si me deja poner un double dentro de integer. Vamos a ver. Yo voy a hacer vector.add y acá le voy a agregar el num. Acá me está diciendo que no porque num es double y se espera un integer. Entonces, ¿cómo podría ser acá? Ahí está bien. A num lo tengo que pasar a entero. A ver, pero si yo pongo double, porque creo que la consigna pide double, ¿no? Sí. Bueno, lo vamos a hacer con enteros. Hasta que yo, bueno, la clase que viene les digo cómo podríamos utilizar ArrayList con reales. Creo que sí hay otro tipo de dato. Pero bueno, lo vamos a hacer con enteros. A ver, num y le agrego acá next. Si alguien me puede decir si hay algún tipo de dato complejo que represente los reales, me dice y lo probamos ahora. Ahora lo vamos a hacer con entero. Entonces acá nos va a pedir, un elemento y lo va a ir añadiendo al ArrayList. .out.println y vamos a decirle ingrese número. Lo vamos a hacer con enteros este ejercicio, o la clase que viene ya vengo yo y les digo cómo sería con double.
Sí, creo que hay una formulita para castear que ahora, bueno, no viene al caso. Bien, no está funcionando porque no lo llamé en el método, no lo llamé en el método principal, que es el main. Entonces ahora lo llamo y recién me va a pedir los datos. Vamos a probarlo. Ingreso un número, bien, 12. Me va a pedir 10 números porque el for va hasta el 10, pero teniendo en cuenta la posición 0, ¿no? Bien, acá me está pidiendo todos los datos y ya los guardé en ArrayList. Ya tengo el ingreso de datos. Ahora, ¿qué nos pide? Bien, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? Acá tengo el ingreso de datos que ya lo hice en mi propio método. Bueno, creo que lo vamos a terminar la clase que viene, chicos. Profe, mire, sí, ya se está. No, todo bien, lo terminamos la clase que viene, ¿sí? Porque ya son las 12 y hay chicos que tienen que retirarse. Sí, no hay problema, lo vamos a terminar la clase que viene. La clase que viene nos vamos a dedicar a resolver todo el práctico. Hoy ya vimos todas las estructuras de ArrayList, de Array, y solo nos quedaría cómo ordenar y un poco de matrices. Eso lo vamos a ver la semana, perdón, el jueves, sí. Sí, ya les paso el código. Aunque solo hicimos el ingreso de datos, ¿no? Pero bueno, te paso el código. El canal de YouTube se llama 1000 Programadores Salteños. No nos alcanzó hoy el tiempo, chicos, pero ahí le paso el método que hicimos recién. Vayan. Profe, Sí, en vez de integer no tendría que poner doble, pero con la D mayúscula. claro. Eso justamente que me estoy dando ahora, que trabajar con ArrayList nos exige que trabajemos con tipos de datos complejos. Nosotros no podemos trabajar con ArrayList, pero trabajar con double, con int, con char. Sí o sí nos exige tipo de datos complejos. Por eso cuando trabajamos con string no nos decía nada, porque acuérdate que string es un tipo de dato complejo. Sí, sí. Y yo se me ocurrió integer, porque integer es un tipo de, si buscamos información de el tipo de dato integer, es un tipo de dato complejo que representa enteros. Sí, eso está bien, Enteros. y también para Sí. los doble me pedía doble, pero solamente doble de lo mismo, pero con mayúscula. Ah, sí. Y ya funcionaba. Sí. De 10, entonces no. Yo usaba integer, a ver, vamos a probar. Igual los que se están retirando, vamos a hacer este ejercicio completo la clase que viene. Vamos a tratar de abarcar los 10 ejercicios respecto a vectores, matrices y todo lo que queda. Bien, mira, ahí está. Le falta el número. Sí, número es doble. Está re bien, gracias. A ver. Ahí está. Gracias, Daniel. Está muy bien. Bueno, acá Daniel nos salvó. Vamos a resolver este ejercicio completo en la clase que viene, ¿sí, chicos? Porque hay varios chicos que se tienen que retirar y no es justo que resolvamos ahora, digamos. Si quieren, pueden ir avanzando con todas las funciones que vimos hoy, con toda la teoría. Avancen con los ejercicios que no vimos aún, que son los ejercicios de la parte de métodos. No hicimos todos, si pueden hacerlos todos, y traigan sus dudas a la clase que viene, ¿sí? Buenísimo, chicos. Sí, ahí va. Sobre el problema que tenía. ¿Cómo?